Una de las principales causas de la contaminación del aire, además de las fábricas e industrias, son los gases que salen por el tubo de escape de los vehículos. Todavía con la inyección electrónica Bosch fue posible reducir estos niveles de contaminación. Con los sistemas de inyección electrónica Bosch, los motores reciben la cantidad ideal de combustible que necesitan, garantizando así una mejor combustión en todos los regímenes de revolución, lo que garante también una menor contaminación del aire. Todavía el hecho del vehículo tener inyección electrónica no significa estar libre de problemas. Algunos de sus componentes pueden presentar desgastes y necesitan ser cambiados. Esto significa oportunidad de negocios para usted. Conozcamos ahora los componentes de la inyección electrónica. Conozca ahora cómo funciona el sistema de inyección LIE-Jetronic Bosch. El LIE-Jetronic es uno de los sistemas de inyección producidos por la fábrica Bosch. Es un sistema multipunto utilizado en muchos vehículos como por ejemplo Gol GTI, Santana, Cadete y muchos otros más. Ese sistema de inyección tiene como principal característica la utilización de una válvula de inyección para cada cilindro del motor. Veamos ahora cómo funciona. Cuando giramos la llave y el motor de arranque funciona, se produce en el pistón un movimiento de subir y bajar. Cuando el pistón baja, se produce en el tubo de admisión una aspiración. Entonces el aire pasa por el medidor de flujo de aire y mientras el motor esté frío, pasa por el adicionador de aire, también por el bypass que está al lado de la mariposa, caminando por el tubo de admisión. En este momento, las válvulas de inyección simultáneamente pulverizan un chorro de combustible para que se produzca la mezcla y el motor empieza a funcionar. Cuando el motor empieza a calentarse, el adicionador de aire cierra el paso. Mientras yo toco en el acelerador, se abre la mariposa y la cantidad de aire que se va para el motor aumenta. Inmediatamente, las válvulas de inyección aumentan la cantidad de combustible de acuerdo con la cantidad de aire que fue para el motor, produciendo una buena combustión. Cuanto mejor esté esta combustión, menos gases contaminantes salen por el tubo de escape. Conozcamos ahora los componentes del sistema de inyección LIE-Jetronic Bosch. Unidad de comando. Es el cerebro del sistema. Es ella que envía la información para las válvulas para dosificar la cantidad de combustible para el motor. Ella recibe informaciones de todos los sensores y hace la información para las válvulas para se variar la cantidad de combustible de acuerdo con la revolución del motor. Todavía no sufre desgaste, pero puede dañarse cuando algo pasa, como por ejemplo, una inversión de los cables de la batería, una soldadura eléctrica o entonces desconectar la batería mientras el motor esté trabajando. Medidor de flujo de aire. Es una pieza que sirve para informar la unidad de comando el volumen de aire que el motor está recibiendo, para que la unidad pueda variar la cantidad de combustible pulverizada. Es una pieza de poco desgaste, pero puede sufrir daños por agua, por ejemplo, en casos de inundaciones del vehículo. Filtro de combustible. Es el responsable en retener las impurezas. Es la pieza más importante del sistema. En este caso de tener una obstrucción, puede dañar la bomba. Se recomienda cambiarlo a cada 20.000 kilómetros. En casos de dudas, consultar la indicación del fabricante del vehículo. Bomba de combustible. Lleva el combustible del tanque pasando por el filtro bajo presión hasta el regulador de presión y después para las válvulas de inyección. Es una pieza que puede desgastarse con el tiempo. Regulador de presión.
Es el componente responsable en mantener arriba de las válvulas de inyección la presión uniforme de combustible, garantizando así que el chorro de combustible sea siempre constante. Se recomienda probarlo porque su mal funcionamiento puede bajar el rendimiento del motor. Sensor de temperatura. Este componente mide la temperatura del motor, informando para la unidad de comando a qué temperatura el motor está trabajando, para que la unidad de comando pueda variar la cantidad de combustible de acuerdo con la temperatura del motor. Problema en esta pieza puede bajar el rendimiento del motor. Adicionador de aire. Esta pieza funciona como el ahogador en los vehículos con carburador, liberando más aire y combustible mientras el motor esté frío, subiendo la revolución. Si el motor tiene dificultad de funcionamiento mientras esté frío, esta pieza puede estar averiada. Interruptor de la mariposa. Sirve para informar la unidad de comando si el motor está en ralentí o en alta revolución, para que la unidad pueda liberar la cantidad adecuada de combustible para cada régimen de funcionamiento del motor. Válvula de inyección. En los sistemas multipunto existe una válvula de inyección para cada cilindro del motor, que pulverizan el combustible antes de la válvula de admisión, ocurriendo la mezcla. Es una pieza de altísima precisión y necesita ser revisada y limpia regularmente para no tener obstrucciones. Relé de comando. Es la pieza que mantiene el sistema eléctrico conectado. Conecta la bomba de combustible y la desconecta en caso de algún accidente, evitando que la bomba siga trabajando con el motor parado. Es una pieza de seguridad. Ustedes ahora van a conocer el sistema de inyección Motronic Bosch. Así como el LE-G-Tronic, el sistema Motronic tiene como principal característica la utilización de una válvula de inyección para cada cilindro del motor. Se utiliza en los vehículos Omega, Vectra y muchos otros más. Veamos cómo funciona. Cuando la llave y el motor de arranque funciona, el pistón sube y baja. Y en el movimiento de bajar, el pistón hace una aspiración en el tubo de admisión. Entonces, el aire pasa por el medidor de flujo de aire y recibe un chorro de gasolina. La gasolina se mezcla con el aire y viene para la cámara de combustión. La bujía produce una chispa que enciende la mezcla. Los gases que fueron quemados salen por el tubo de escape sin contaminación, que es una de las ventajas de la inyección electrónica Bosch. Importante recordar, en el sistema Motronic existe en el tablero una lámpara que se enciende cuando alguna pieza presenta problemas. Conozcamos ahora sus componentes. Unidad de comando. Es el cerebro del sistema. Es ella que controla la cantidad de combustible en las válvulas de inyección, de acuerdo con las informaciones que recibe de todos los sensores del sistema. Esta pieza no se desgasta, pero puede sufrir daños por errores, como por ejemplo, inversión de polaridades de la batería, cortocircuito, soldadura eléctrica y muchas otras cosas más. Medidor de flujo de aire. Informa para la unidad de comando el volumen de aire que el motor está recibiendo, para que ella pueda también variar la cantidad de combustible pulverizada. Esta pieza no se desgasta, pero en el circuito no puede tener agua, como por ejemplo en casos de inundaciones del vehículo. Filtro de combustible. Es la pieza más importante del sistema. Es ella
que retiene las impurezas contenidas en el combustible. Si ocurrir alguna obstrucción, puede dañar la bomba. Se recomienda cambiarlo a cada 20.000 kilómetros o seguir la recomendación del fabricante del vehículo. Bomba de combustible. Lleva el combustible del tanque pasando por el filtro bajo presión hasta el tubo de distribución, donde están las válvulas de inyección. Regulador de presión. Es el responsable en mantener el combustible bajo presión en todo el circuito, garantizando la pulverización uniforme. Se recomienda probarlo y cambiarlo si necesario. Sensor de temperatura. Mide la temperatura del motor e informa para la unidad de comando en qué temperatura el motor se encuentra, para que ella pueda también variar la cantidad de combustible. Problemas en esta pieza puede bajar el rendimiento del vehículo. Actuador de ralentí. Actúa en el sistema de ralentí variando la cantidad de aire, garantizando así un ralentí estable en cualquier condiciones de funcionamiento del vehículo. Potenciómetro de la mariposa. Está instalada en el eje de la mariposa y sirve para informar a la unidad de comando en qué posición ella se encuentra para modificar la cantidad de combustible pulverizada. Válvula de inyección. En los sistemas multipunto hay una para cada cilindro del motor que sirve para pulverizar el combustible antes de la válvula de admisión del motor. Es una pieza de altísima precisión que necesita ser limpia y revisada para no tener obstrucciones. Relé de comando. Es el componente que mantiene el circuito eléctrico conectado y también una pieza de seguridad, pues en casos de accidente desconecta la bomba evitando que ella permanezca funcionando con el motor parado. Sonda lambda. Es el nariz electrónico. Mide la cantidad de oxígeno en el tubo de escape e informa para la unidad de comando para que ella pueda variar la cantidad de combustible. Cuando presentar problemas, tiene que ser sustituida. Válvula de ventilación del tanque. Como una de las ventajas de la inyección electrónica es garantizar la pureza del aire, la válvula de ventilación del tanque permite el reaprovechamiento de los vapores del combustible del tanque, evitando que ellos salgan a la atmósfera. Usted ahora conocerá el sistema de inyección Monomotronic Bosch. El Monomotronic es un sistema monopunto. Eso quiere decir que utiliza una única válvula de inyección para todos los cilindros del motor. El Golf y el Fiat Tipo lo utilizan. Su funcionamiento es así. Cuando giramos la llave del vehículo y el motor de arranque funciona, el pistón sube y baja. En el movimiento de bajar, el pistón hace una aspiración en el tubo de admisión. El aire entra para el motor y simultáneamente la válvula de inyección pulveriza el combustible que mezclado con el aire llega hasta la cámara de combustión. Cuando recibe la chispa de la bujía, produciendo la combustión e impulsionando el pistón para abajo, el motor empieza a trabajar. Conozcamos ahora sus componentes. Unidad de comando. Es el cerebro del sistema. Es ella que determina la cantidad de combustible ideal para la mezcla. Ella recibe informaciones de todos los sensores del motor, determinando así la cantidad ideal de combustible. No se desgasta, pero puede sufrir daños por errores, como por ejemplo, inversión de la polaridad de la batería, desconectar la batería con el motor trabajando, soldadura eléctrica y otros errores más. Filtro de combustible.
Es la pieza más importante del sistema. Ella filtra las impurezas contenidas en el combustible. Si tener una obstrucción, puede dañar la bomba. Se recomienda cambiarlo a cada 20.000 kilómetros o según la indicación del fabricante del vehículo. Bomba de combustible. Lleva el combustible del tanque pasando por el filtro bajo presión hasta la válvula de inyección. Se desgasta con el tiempo. Regulador de presión. Es el responsable en mantener el combustible bajo presión en la válvula de inyección, garantizando así la perfecta pulverización. Está localizado en el cuerpo de la mariposa. Necesita ser probado y sustituido cuando necesario. Sensor de temperatura. Mide la temperatura del motor, informando a la unidad de comando a qué temperatura el motor está trabajando, para que ella pueda adecuar la cantidad de combustible de acuerdo a la temperatura del motor. Esta pieza puede presentar problemas y bajar la potencia del vehículo. Sensor de temperatura del aire. También está localizada en el cuerpo de la mariposa. Sirve para medir la temperatura del aire que está siendo aspirada, para que se modifique la cantidad de combustible pulverizada. Actuador de ralentí. Este componente actúa sobre el eje de la mariposa. Sirve para efectuar correcciones en las posibles variaciones de revolución, manteniendo la revolución de ralentí lo más estable posible. Potenciómetro de la mariposa. Está instalado en el eje de la mariposa y sirve para informar a la unidad de comando las diferentes condiciones de carga del motor para que se modifique la cantidad de combustible pulverizada. Válvula de inyección. También está localizada en la unidad central de inyección. Sirve para pulverizar el combustible para los distintos cilindros del motor. Es una pieza de altísima precisión que necesita ser limpia y revisada regularmente. Sonda lambda. Es el nariz electrónico. Ella mide la cantidad de oxígeno en los gases de escape y informa a la unidad de comando cómo está la mezcla. Ella, por su vez, hace las correcciones en la cantidad de combustible que se pulveriza para mezclar con el aire. Problemas en esta pieza puede bajar el rendimiento del vehículo y aumentar la contaminación. Válvula de ventilación del tanque. Como una de las principales características del sistema es la descontaminación, esta válvula tiene la función de hacer un reaprovechamiento de los vapores de combustible, evitando que sean lanzados en la atmósfera. Como ustedes observaron, los componentes de la inyección electrónica son piezas de altísima precisión que también necesitan de mantenimiento y sustituciones. Garanta su negocio, informe a sus clientes para tener en el estoque la línea completa de repuestos de la inyección electrónica Bosch.